Le agradezco mucho a Denise Ayala Hernández, integrante del Comité Universitario de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara y jefa además del Departamento de Justicia Alternativa y Ciencias Forenses, nos regale una entrevista esta tarde para hablar de este tema. Le saludo. Denise, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Saludos a todos. Gracias. Denise, ¿a quién hay que culpar por esta situación que se están presentando? Y puse como referencia el estado de Sonora, el estado de Chihuahua y obviamente el estado de Sinaloa. Pero este hallazgo de fosas ocurre en Jalisco, ocurre en Michoacán, ocurre en Veracruz, en Nuevo León, en casi todos los estados de la República Mexicana. Bueno, hay que decir que esto forma parte de un problema complejo de inseguridad que vive el país desde Ujú. hace muchísimos años y que se ha ido deformando y ha ido recrudeciendo por el tipo de violencia que comunican los grupos delictivos, ¿no? Sin lugar a dudas, es el Estado el principal, el principal dador de cuentas de estas cosas, pues es quien debería garantizar un país en paz, un país con seguridad a sus ciudadanos y desde luego pues el hallazgo de inhumaciones clandestinas o de fosas clandestinas, como se le conoce, es solamente una de las aristas de una violencia que tiene que ver con una articulación de violencia muy sofisticada, de Sí. diversificación de economías ilícitas y del fenómeno propio o el grave delito ejecutado de la desaparición de personas, ¿no? Un país con más de 120,000 desaparecidos, solamente por las cifras oficiales, con una cifra negra que se cree que duplica esa cantidad y con un registro nacional de fosas clandestinas que tampoco es confiable porque no todos los estados alimentan ese registro y que solamente en cifras oficiales ponen sí a Jalisco, a Veracruz, a Tamaulipas de manera oficial, pero vemos que la dinámica criminal alcanza a Sinaloa, Chihuahua y a Sonora, como lo estabas mencionando. Así es. Denise, vemos que las madres buscadoras, los colectivos, están encabezando estos hallazgos. Ellas aseguran después de una llamada anónima. ¿Están los colectivos haciendo el trabajo de las fiscalías ante este fenómeno que se descubrió ya hace desde algunos años, desde el primer colectivo que surge para buscar personas desaparecidas y encuentra a los desaparecidos debajo de la tierra? Sin lugar a dudas, están haciendo el trabajo que deberían de hacer las autoridades, poniendo además en riesgo sus propias vidas, su seguridad, su integridad física y sobre todo, si bien la Ley General de Personas Desaparecidas, desaparición entre particulares, también contempla normativamente que los colectivos pueden coadyuvar, pues esto debería de darse con una serie de condiciones apoyados por la Guardia Nacional, la Ujú. Comisión de Búsqueda de cada localidad, las propias fiscalías estatales, y sin embargo son los colectivos quienes terminan haciendo con este afán de recuperar a sus seres queridos, terminan haciendo el trabajo más difícil y más crudo que deberían de estar haciendo las autoridades. Además, hay que decirlo así, muchas veces los gobiernos en los estados suelen promover esto de los hallazgos en las fosas como si fueran una situación positiva por haber encontrado y no, lo Ujú. que deberíamos estar cuestionando y no normalizar que existan inhumaciones clandestinas, no debemos normalizar que existan desaparecidos y que exista tanta violencia homicida a lo largo y ancho del país. Hablemos del trabajo forense, Denise. Yo creo que ninguna fiscalía está esperando que de golpe les lleguen 20, 30, 40 y mucho menos, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, cerca de 80 cuerpos rebasados. Sin duda estarán estas fiscalías para lograr la identificación. ¿Cómo ganar la batalla a esto que ya es inminente? Es que imagínate, incluso hay informes que dicen que desde hace años que se necesitarían más de 100 años para lograr reconocer los cuerpos que ya tienen los diferentes sistemas de médicos forenses o las Ujú. diferentes instituciones. Ha habido un esfuerzo de ampliación de capacidad instalada, pero mientras no, en diferentes estados, pero mientras no se mitigue la violencia homicida, esta crisis forense va a continuar y las familias van a seguir en ese duelo suspendido de no saber, de la incertidumbre de no saber si parte de esos cuerpos sin identificar forman parte de sus seres ausentes. Denise, ¿qué recomendación haría usted al gobierno federal ante el cambio de gobierno, obviamente?
las posiciones que están al frente de la búsqueda de personas desaparecidas, quienes llevan el recuento para poder, si bien podemos tener un retraso de 100 años, nos tomaría 100 años para poder mitigar estos efectos, porque todo indica pues, que muchos estados, como bien lo mencionaba, son así, cementerios del crimen organizado. Tal cual. Yo creo que las autoridades primero tienen que sensibilizarse, en todos los niveles tienen que reconocer, hay estados que avanzan en eso, pero a nivel federal poco se ha dicho, o casi nada se ha dicho ni de los desaparecidos, ni de la crisis forense que se vive en México, y sin lugar a dudas siempre poniendo una perspectiva de victimología, ¿no? Poniendo a las víctimas indirectas al centro y a los propios, a la propia ciudadanía, que es la más afectada o es quien sufre los estragos de la violencia. Te comentaba al inicio, yo iniciaba diciendo que las economías ilícitas, la violencia cada vez más sofisticada, Sí, la violencia homicida, la desaparición de personas y la crisis forense forma parte de una misma cara de la moneda. Entonces, creo que tiene que haber demasiada coordinación, toda la coordinación que se pueda tener, toda la inteligencia de seguridad al servicio de asegurar que las ciudadanas y ciudadanos de este país podamos vivir en paz en algún momento. sin duda, Denise Ayala Hernández, gracias por esta entrevista. Muy amable, gracias. Muy amable usted, gracias, integrante del Comité Universitario de Análisis de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Así y más se llama la atención este tipo de tema cuando las propias autoridades de las fiscalías se niegan a aceptar el número de fosas ubicadas por los propios colectivos de búsqueda en todas las entidades ya mencionadas. Esto complica todavía el trabajo cuando no aceptan el diagnóstico.